¿Qué tal, compañeros? El reto que se va a presentar en este video tutorial va a ser el de añadir la mayor cantidad de constructores a una clase y también agregar funciones que la hagan valiosa. En este reto se va a presentar una clase que maneja fracciones. A estas se añadirán constructores y funciones para resta de los mismos. Los conceptos que se van a ver en este tutorial va a ser el de constructor, las de funciones miembro y estructuras de control. Bien, continuemos. Como podemos ver, se crea un objeto fracción e inmediatamente se manda como parámetros las dos fracciones, como podemos ver en este ejemplo. Vamos a mostrar cómo sería el caso. Iniciamos. Aquí podemos ver cómo es que la resta de las dos fracciones nos muestra el resultado con su negativo. Bien, pasemos a mostrar la clase. En el punto H podemos ver la declaración de la clase. Se crean los atributos de la primera fracción, de la segunda fracción que vamos a manejar, y se declaran una más para guardar los resultados del numerador y el denominador. Estamos aquí creando dos constructores, uno que reciba un vacío y otro que reciba 4 enteros. Tenemos una función, un setter, para asignar los 4 valores de los denominadores y numeradores de la fracción, una función calcula para realizar los cálculos de la resta y al final una función que nos imprime el resultado, la función muestra. Todas estas son funciones miembro, la cual pertenecen a la clase CResta. Es por eso que reciben el nombre función miembro. Para los constructores podemos ver que tienen el mismo nombre que la clase, pero con diferentes parámetros. Un constructor es una función que se llama automáticamente y sirve para establecer los valores iniciales. Quiere decir que al momento que nosotros mandemos a llamar a la clase, los valores que ingresemos van a ir directamente al constructor. Y además podemos usar los constructores para asignar los valores iniciales con los que vamos a trabajar. De esta forma podemos asegurar que los valores iniciales sean los adecuados. Veamos la implementación del código. Podemos ver que CResta pertenece a la clase CResta. De esta forma podemos identificar a un constructor. No tiene un valor de retorno, ni siquiera un void, pero sí tenemos algunos parámetros con los cuales vamos a trabajar al inicio. En este caso, si el constructor recibe un void, si no recibe nada, automáticamente se llama a la función asigna y se le va a asignar unos, en dado caso de que no reciba nada. Si nosotros mandamos a llamar al constructor y este recibe 4 números enteros, como podemos ver aquí, primero vamos a verificar que
que el numerador y el denominador sean mayores que 0. Si no es así, si decimos que el numerador y el denominador son negativos, los vamos a convertir a positivos de esta forma. Decimos que el numerador multiplicado por -1 se guarda ahí en el numerador. De igual forma en el denominador. Hacemos el mismo procedimiento con la segunda fracción y así nos aseguramos de que si el numerador y el denominador fuesen negativos, los convertimos automáticamente en positivos. En esta parte del código verificamos que el numerador sean diferentes a 0 para evitar una división entre 0. De esta forma, si encontramos ceros en los numeradores, vamos a asignarles los valores de 1. Se pueden asignar cualquier número que deseemos, como con la función random, pero para agilizar las cosas vamos a trabajar solo asignando valores predeterminados. Todos estos constructores mandan los parámetros. Estos constructores solo verifican que los valores ingresados sean los correctos. Se hace el proceso y se manda a llamar a la función asigna. Aquí podemos ver a la función miembro asigna. Este va a recibir 4 números enteros y no va a devolver nada. Como podemos ver, los números que ingresemos se van a guardar en los atributos de la clase. Esta es la única función de asigna. Regresando a nuestro main, ya que nuestro objeto le mandamos nuestros parámetros, para agilizar la inserción de los datos, automáticamente cuando creamos el objeto, mandamos los parámetros y pasan automáticamente al constructor. Luego, mediante el operador punto, decimos que calcula del objeto fracción 1, se va a realizar esta función. Vamos a la función calcula. Esta función no necesita de parámetros y no regresa ningún número. Se crea un entero, la cual va a ser un número divisor para encontrar el número equivalente, para encontrar la fracción equivalente de la fracción resultado. Empezamos multiplicando los denominadores, luego de forma cruzada multiplicamos numerador y denominador y realizamos la resta. Y lo guardamos en el numerador. En dado caso que el numerador sea 0, solo asignamos el denominador y de igual forma le ponemos un 0. Si el resultado es diferente de 0, pasamos a una reducción de fracciones. Se busca un número divisor empezando desde el 10 que divida al numerador y al denominador. Si el número dividido
entre el numerador y el denominador nos da un residuo igual a 0, quiere decir que sí es divisor de ambos y podemos realizar la división. De esta forma decimos que el numerador entre el divisor se va a guardar en y numerador del resultado. De igual forma en el denominador. Se va a buscar divisores del 10 hasta el 2. Cuando ya no haya más divisores, hemos encontrado la fracción en su mínima expresión. Entonces se saldrá del ciclo. Como podemos ver aquí, el divisor va a ir decrementando. En dado caso de que el numerador sea negativo y de igual forma el denominador del resultado se pasan a ser positivos, solo si ambos son negativos. Regresando, de la función muestra pasa a realizar su trabajo. La función muestra nos imprime en primera instancia el numerador, el denominador de la primera fracción con este formato. Todo lo que esté entre comillas sería el formato. Y también nos imprime el numerador y el denominador de la segunda fracción. El formato sería la fracción menos la segunda fracción es igual a... Verificamos que el numerador del resultado sea diferente de 0. Si no, automáticamente imprimimos 0. Si es diferente de 0 el numerador del resultado, lo que vamos a hacer es imprimir el numerador, simplemente. Si el denominador es diferente de 1, imprimimos el guión divisor y el denominador. Esta condición la pongo para evitar imprimir cualquier número entre 1, ya que un número dividido entre 1 es el mismo número. Bien, como podemos apreciar, lo que hace esta clase es recibir los numeradores y denominadores de la primera y segunda fracción automáticamente en los constructores. Verificamos que los valores sean correctos. En la función calcula, realizamos la resta, verificamos que no estemos obteniendo como un resultado 0 y buscamos una fracción equivalente. Si el numerador y el denominador son negativos, los convertimos a positivos. Y por último, en la función muestra nos imprime los resultados. De esta forma, agilizo la inserción de datos, mando como parámetros los números que vamos a trabajar y nos manda nuestro resultado. Podemos verificar con cualquier otro número
y vemos que el resultado es el correcto. Podemos ver que al momento de que la fracción no recibe en su constructor ningún número, automáticamente le asignamos el 1, 1 y nos da como un resultado 0. Bien, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Con esto termino la presentación de este video tutorial. Muchas gracias.